Gracias. Eh, Como usted bien señala, es muy importante y es trascendental, a lo menos en los últimos años, el papel que juega la Corte Constitucional en el Ecuador y en el manejo del Estado. Recuerde que en los últimos tiempos la Corte Constitucional más se ha estado abocada en resolver asuntos de orden político que se han generado desde la Asamblea Nacional y también desde la Presidencia de la República. Entonces, es importante para el país cómo se constituya definitivamente ya la Corte Constitucional luego de que el sorteo elimine a 3 de los actuales miembros o jueces de la Corte Constitucional y obviamente, como usted decía, ya está la lista de los ganadores de este concurso y que irán a ocupar esos espacios de quienes sean desplazados por ese sorteo que se hará en los próximos días. Este es solamente parte de un proceso bastante grande que coincidencialmente tiene que realizarse en este año. En la mayoría de los casos se ha venido dilatando, los plazos han quedado atrás, pero está de por medio la renovación del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, toda una tarea por cumplir. Sin lugar a dudas que la culpa es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el origen de la desinstitucionalización del Ecuador. La culpa hay que echarle obviamente a ese organismo eminentemente político que, si bien tuvo una iniciativa, un origen bueno, que era el de la participación de la sociedad civil, o llamada participación ciudadana, esto ha devenido en la crisis que está atravesando el país, porque creo que en otro momento habíamos manifestado que este organismo que tiene que desaparecer, que pudo haber desaparecido en algún momento con esas dos grandes oportunidades que tuvieron el expresidente Lasso y el actual presidente Noboa, no lo hicieron. Y obviamente estamos cosechando porque este órgano no es otro que un recadero del poder político de turno que no piensa en función de país, sino lo hace en función de intereses eminentemente políticos del caudillo de turno, y eso es lo más peligroso que puede existir para la democracia, y nosotros penosamente los ecuatorianos tenemos que vivir ese sinsabor de la falta de conciencia ciudadana para hacer país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue de alguna manera presentado como una utopía, un ideal, en el sentido de que los ciudadanos tendrían una intervención gravitante en el nombramiento de integrantes de diversas funciones del Estado, pero más que una utopía resultó ser un engaño, pues no ha habido mayor control político, politiquero, deberíamos decir, en las acciones que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y Ecuador no ha podido cambiar esta situación. Con esto en mente quisiera preguntarle qué riesgos se corre si siguen dilatándose las cosas. Estamos en el marco de una campaña electoral que culminará ya el próximo 13 de abril con una definición de quién gobierna al país, o se mantendrá Daniel Noboa o vendrá el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y la pregunta es, ¿qué riesgos se tienen al momento cuando los procesos en todas estas entidades que he mencionado aún no definen su renovación? Bueno, yo pienso que estamos nosotros saboreando este manejo político, porque no hay duda de que hay un manejo político detrás de todo esto. Mire que este último Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nació bajo el auspicio de una línea política, por eso es que los resultados del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral han sido muy claros en cuanto se ha
eliminado o se ha destituido a aquellos vocales que nacieron bajo el cobijo de una línea política, es decir, un proselitismo durante la campaña anterior, y realmente esto es lo que nos ha puesto donde estamos ahora. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente yo creo que todo está calculado, todo se está trabando y pensando en los resultados del próximo proceso electoral. A ver, veamos el escenario. Pensaría yo que gana el candidato presidente. ¿Qué sucede? Que obviamente ahí se van a medir las fuerzas y obviamente tendría que reformularse el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todos los concursos que están enteramente trabados, principalmente aquellos que tienen que ver con la función judicial, que también es la parte más débil que tiene este rato el país en ese proceso de desinstitucionalización. Ese es un escenario. El otro es en el que gane el partido de la oposición, y obviamente así habría que sentenciar y decir que estaríamos a las vísperas de una nueva metida de mano en la justicia y en toda la institucionalidad del país. Y lo que se ha venido avanzando de alguna manera, obviamente regresará a otro momento que nosotros ya también saboreamos que no ha sido lo mejor para el país y que es justamente también el gran causante de lo que está viviendo el Ecuador del 2021. La Corte Constitucional no ha estado exenta de críticas aquí en Ecuador. Últimamente recordamos en el proceso electoral hubo reclamos que llegaron hasta la Corte para que tome decisiones con respecto a la campaña electoral, a la calidad de presidente candidato de Daniel Noboa. Se le criticó a la Corte por decisiones extemporáneas y un tanto ambiguas sobre el tema, pero de cualquier manera es una de las instituciones que mejor imagen ha mantenido en el país ante el enorme desprestigio de otras. Allí quisiera preguntarle su criterio sobre cómo ha cumplido la Corte Constitucional, que está integrada por 9 jueces, de los cuales se mantendrán los jueces Richard Ortiz, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas, pues ellos fueron elegidos en la renovación parcial del 2022. Pero por otra parte, de quienes fueron elegidos en el 2019, y vamos a dar sus nombres, pues son personajes conocidos: Alí Lozada, el actual presidente; Daniela Salazar Marín, la vicepresidenta; Enrique Herrería Bonet, Carmen Corral Ponce, Carla Andrade Quevedo y Teresa Nuque Martínez. De estos 6 últimos, por sorteo saldrán 3 y 3 se quedarán. Su criterio sobre cómo ha cumplido esta Corte. Realmente yo creo que lo que le ha podido de alguna manera mantener al Ecuador y no caer en otro momento político desagradable por la crisis de la democracia que está atravesando el país, es justamente la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, sin lugar a dudas, resuelve problemas políticos. Si bien recuerde usted, Gustavo, que nuestra Constitución no se llama Constitución política, sino se llama la Constitución de la República, pero no es menos cierto que resuelve temas también eminentemente políticos que tienen que ver con la estructura del Estado y cómo está diseñado este Estado de acuerdo a la Constitución de la República. Sin embargo, yo creo que la Corte Constitucional es la única institución dentro del Ecuador que ha jugado un papel fundamental en defensa de los intereses de la ciudadanía y de los intereses del Estado constitucional y de derecho. Los últimos jueces que usted ha mencionado han jugado un papel muy importante y yo creo que es la Corte Constitucional, y nosotros aquí recordamos, por ejemplo, a uno de los 6 jueces que realmente está diseñado este sistema del azar, del sorteo, y que se fue, como es el caso de Ramiro Ávila Santa María, que jugó un papel muy importante en la vigencia de los derechos. Realmente fue un juez que trabajó mucho en la defensa, insisto, de los derechos aquí en el Ecuador, y se dieron casos o
muy importantes para el país. Entonces, yo creo que la Corte Constitucional es la que tiene mayor aceptación y realmente, y en los últimos tiempos ha jugado un papel muy importante en busca también de ir sentando o defendiendo el tema de la seguridad jurídica en el Ecuador. De la Corte Constitucional pasemos a la Corte Nacional de Justicia, que vive también su propio drama, incluso en las altas esferas. Recordemos que en el pasado diciembre hubo un intento de un grupo de jueces de revisar el encargo de la presidencia José Swing, quien se encuentra desde febrero del año anterior en este cargo. Tiene también pendiente la Corte Nacional de Justicia la designación de nuevos jueces, tema que se ha venido dilatando y que no se vislumbra claro. Toda esta incertidumbre y preocupación en la Corte Nacional de Justicia también afecta a la seguridad jurídica del país. ¿Cómo ve usted esta otra situación paralela justamente a este problema grave institucional que tiene Ecuador? Insisto que la culpa la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está trabado la designación de los miembros, de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura y por ende del presidente. Es decir, todo está detenido en tanto y en cuanto está supeditado a cuál va a ser el resultado electoral del próximo 13 de abril. Y realmente la crisis del sistema de justicia en el Ecuador es inédita. Esto no lo hemos vivido. Estamos conversando, Gustavo, con una persona que trajinó por la función judicial 40 años aproximadamente y desde el siglo pasado al siglo XXI esto nunca se ha vivido. Mire, usted tiene una Corte Nacional que hoy la mayoría son con jueces y en buena hora puedo decir de que aquí sí se cumple un papel importante, que quienes están hoy con jueces en la Corte Nacional, porque no hay jueces, porque está trabado asimismo el concurso, en buena hora son jueces de carrera. Quiere decir que aquí sí algo salvable del actual Consejo de la Judicatura es que ha ido llenando esos vacíos con jueces de corte provincial. Ha habido un ascenso temporal y eso quizás es lo bueno que podemos decir, lo único bueno que ha hecho el Consejo de la Judicatura, porque en lo demás está arruinado. Los jueces de primer nivel están siendo llenados por los rezagos del viejo concurso de la metida de mano a la justicia y que son los con peor calificación. Si los jueces de primer nivel que tuvieron la peor calificación hoy están haciendo justicia o administrando justicia, eso revela la crisis de la institucionalidad que está atravesando el Ecuador y por ende el de la seguridad jurídica. El Consejo de la Judicatura se durmió no en los laureles. Yo creo que el Consejo de la Judicatura calculó bien para generar esta crisis, porque no ha hecho procesos de concurso o evaluación y se quedaron de esa manera, y yo creo que también estamos a la espera, y retomando algo que usted manifestó, Gustavo, de qué va a pasar con el resultado electoral, porque ya soplan vientos de que están hablando de uno y otro lado, de que habría que hacer una asamblea constituyente para generar, en el caso de la Revolución Ciudadana, mandatos que llevarán, sin lugar a dudas, a la impunidad de ciertos hechos que han sido investigados y ya juzgados en el Ecuador. Una asamblea constituyente para reconstruir, entre comillas, al Ecuador, y esto va a ser enteramente nefasto. Y ahí entrará, sin lugar a dudas, la metida de mano a la justicia. ¿Cómo afecta la coyuntura política del país a la Corte Nacional de Justicia? Ese empate técnico electoral, si así podemos llamarlo, que ha generado gran incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta. Viene al recuerdo de los ecuatorianos lo que se ha dado en el pasado, las intervenciones de distintos gobiernos en la Corte, partiendo desde León Febres Cordero, que sacó sus tanques y rodeó
al edificio de la Corte Nacional de Justicia, los recuerdos del correísmo cuando a través de memos se dirimía cómo se tenía que realizar las cosas, o había decenas de jueces que no gustaban al régimen, que eran sacados por error inexcusable. En la historia más reciente, el caso Purga ha develado esa crasa manipulación de la justicia en los gobiernos posteriores. Bueno, yo creo que la Corte Nacional está blindada, pensaría yo, porque hay un contrapeso fundamental que a lo menos en materia y en lo que tiene que ver en materia penal, con la participación, con la intervención directa de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que ese es el contrapeso y es lo que le pone a buen recaudo a la justicia penal en el Ecuador y en la máxima esfera, en la última instancia, que es la Corte Nacional. Yo creo que está blindada de esa manera, eventualmente por el momento, pero obviamente no sabemos, y como decimos, si es que ya soplan los vientos de una constituyente, sin lugar a dudas todo lo que se haya hecho por parte de la Corte Nacional, por parte de la Fiscalía General del Estado luchando contra la corrupción a nivel nacional, que de alguna manera existe, o podemos decir, el Ecuador está viviendo la cultura de la corrupción, se echará todo a traste. Esperemos que las cosas no se den de esa manera, pero sin embargo, hoy por hoy la Corte Nacional, de la mano de la Fiscalía General del Estado, están cumpliendo ese papel en salvaguarda de que no exista impunidad en el Ecuador. ¿Y qué nos puede decir sobre el Consejo de la Judicatura? Otra entidad que usted la conoce, pues la dirigió en un periodo aquí en la provincia de La Suay. Volvemos a insistir que el problema del Consejo de la Judicatura es el origen político. Siempre he dicho que no debe desaparecer desde una visión eminentemente institucional, no debe desaparecer. El problema es que debe ser reconstruido en el sentido de que el origen es eminentemente político. Y vea, por ejemplo, el caso en donde recién hubo ya sentencia, se notificó por escrito la sentencia de la Corte Nacional en el caso Metástasis, en donde se evidenció que el presidente del Consejo de la Judicatura, los otros casos en los que están inmersos los otros vocales, develaron sin lugar a dudas de la crisis institucional y donde había un factor eminentemente político que incidía en la marcha del Consejo de la Judicatura. Se habla de la independencia de los jueces, pero Gustavo, es preocupante cómo puede ser un juez independiente, que no es un derecho del juez, ese es un derecho suyo y es un derecho mío, de acceder a un sistema de justicia donde jueces independientes, imparciales y competentes puedan resolver sobre nuestros derechos. ¿Cómo puede ser posible que un juez que está supeditado a que el que le nombra le sancione pueda actuar libremente? Es imposible. O sea, eso nosotros desde la década de los 90, cuando militábamos en la función judicial, veníamos bregando para que se rompa el cordón umbilical que ataba a la administración de justicia y al poder político, pero no hemos logrado, no se ha logrado porque lastimosamente los 5 vocales del Consejo de la Judicatura tienen un origen eminentemente político, y esa es la crisis de la administración de justicia, porque permite a través de estos vocales la metida de mano en la justicia. Si los jueces son nombrados por un órgano, no pueden ser sancionados por el mismo órgano. Ahí sí garantizaríamos realmente la independencia, y eso fortalecería obviamente a la administración de justicia, más allá de la capacitación continua que está prevista en la Constitución como mecanismos de fortalecerle al sistema de justicia en el Ecuador. Pero si el Consejo de la Judicatura, integrado por 5 vocales, Gustavo, se reparte el país, porque lastimosamente hay que decirlo así, los 5 vocales se reparten todos los distritos judiciales, de tal suerte que cambian de vocales, cambian de directores y así por el estilo. Entonces, obviamente,
eso tiene que cambiar. Entonces, ese es el problema de la Administración de Justicia en el Ecuador, en que radica que el Consejo de la Judicatura no es un órgano de gobierno y administración independiente y técnico, porque así tendría que ser, porque así funcionan los consejos de la judicatura y de la magistratura en América Latina y en el mundo, y ha dado buenos resultados. Solo en Ecuador no funciona el Consejo de la Judicatura, insisto, por el origen eminentemente político. Los vocales son mensajeros del poder político de turno en cualquiera de las esferas de donde ellos nacen. Para finalizar, doctor Valdivieso, quisiera preguntarle en qué medida considera usted la Administración de Justicia se ha contaminado aquí en la provincia de La Suay de los graves defectos que se evidencian a nivel nacional. Se sufre, por otra parte, aquí otros problemas derivados del centralismo, como afectan al quehacer en otras actividades en esta provincia, y en qué medida sigue siendo la justicia de La Suay una especie de referente en términos de corrección en el país. No nos hemos escapado nosotros a los problemas nacionales de la Administración de Justicia, y recuerde el caso Plaga, en donde ya se ha mencionado, ha salpicado no solamente a nivel de jueces, sino a nivel de abogados, porque cuando hablamos de la función judicial también tenemos que hablar de los abogados en libre ejercicio profesional, tenemos que hablar de jueces, tenemos que hablar de fiscales, porque ese es de defensores públicos, ese es el sistema de justicia. Nosotros no hemos estado exentos de esa mancha de la corrupción. Recuerde usted la denuncia hecha, creo que por algún asambleísta, sobre la justicia en materia penitenciaria, los jueces de garantías penitenciarias, en donde ya también se ha develado que existe, y por lo menos entiendo hay una resolución de la Corte Provincial de Justicia en donde califica el error inexcusable, y entiendo uno de los jueces ya está en un proceso administrativo para ser destituido sin perjuicio. Entiendo que hay una investigación penal en Fiscalía General del Estado. Nos ha salpicado la mancha de la corrupción, pero yo sí creo que de alguna manera en el contexto nacional podremos decir que de alguna manera sí somos un referente, seguimos siendo un referente de la Administración de Justicia en el Ecuador, con todas estas cuestiones que nos han salpicado y que lo estamos viviendo. Pensaría que eso que nosotros nos vanagloriamos históricamente de la función judicial de La Suay, de alguna manera sí es, Gustavo, rescatable, con toda esa crisis, con ese centralismo absorbente en donde no se puede hacer las cosas libremente en las direcciones provinciales. ¿En qué tipo de situaciones concretas, si nos puede comentar algo, se siente esos efectos del centralismo? Efectos que al final lo que traen es un empantanamiento en la justicia, una ralentización en el seguimiento de los casos. En esa etiqueta que se hizo en la década perdida, y nació un término que me parece interesante, planta central. ¿Qué es planta central? Es Quito, y en Quito se acuñó el verbo quitar, y eso afecta a la administración pública y a la administración de justicia, porque todo está controlado por Quito y por los vocales que tienen injerencia directa en el distrito judicial. Aquí no se puede hacer administrativamente absolutamente nada si es que no tiene el visto bueno de Quito. En materia de personal, igual, todo está supeditado al fin de mes en que Quito dé el visto bueno. Entonces, un director de un consejo, del director provincial del Consejo de la Judicatura, está maniatado de alguna manera a lo que disponga planta central. Esa es realmente la crisis de la Administración de Justicia, más allá de la que tiene que ver, hablo de la administrativa, más allá de la calidad de jueces que están formando parte de la Administración de Justicia. Y como decía Gustavo, a nivel nacional hay un signo que en los jueces de primer nivel,
con las excepciones obviamente que hay, la gran mayoría, porque no se hicieron los concursos a tiempo, porque no se hicieron los procesos de evaluación, porque hay una escuela judicial que no funciona absolutamente para nada, están hoy llenados por aquellos que tuvieron la peor puntuación en el último concurso que realizó el Consejo de la Judicatura. Yo creo que de esa manera, Gustavo, queda graficado y realmente aspiramos que vengan vientos nuevos para que exista un cambio en la administración de justicia, que es también lo que los ecuatorianos estamos reclamando. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez especialista en Derecho Penal y Constitucional. Son las 8:08 .